nuestra fe en Cristo, ¿sí? Ahí dice la Escritura que nosotros entonces estamos, mis amados hermanos, introducidos en el pueblo de Dios. De eso se trata la circuncisión, porque la circuncisión era el primer paso para introducirse a ser pueblo de Dios, de acuerdo a la ley dada a Moisés para la nación de Israel. Entonces dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no era la cirugía esa que se hacía con la navaja y se cortaba ahí. No, dice, no hecha al mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cuál es la circuncisión de Cristo, mis amados hermanos? La circuncisión de Cristo es una circuncisión espiritual, ¿sí? Mis amados hermanos, dice, al echar de vosotros el cuerpo carnal pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, Cristo, mis amados hermanos, ya entonces empieza a trabajar en el hombre en la parte, en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el Señor dice que realmente somos circuncidados cuando Jesús llega a nuestra vida y echa de nuestro cuerpo, mis amados hermanos, la parte carnal y la parte pecaminosa. Entonces nosotros, mis amados, somos transformados por el Espíritu y empezamos a pensar, mis amados hermanos, en todo lo bueno, todo lo puro, en todo lo que hay buen nombre. Ya no nos vamos a deleitar en lo pecaminoso, ni en lo carnal, ni vamos a desear la maldad en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo a través de su Espíritu transforma a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios. Y ahí es donde dice el Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, como dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Y eso es lo que se toma como la circuncisión espiritual, ¿sí? O sea, ya nosotros para pertenecer al pueblo de Dios, para entrar a ser pueblo de Dios, no necesitamos esa circuncisión hecha a mano, o sea, donde se rajaba allí con la navaja, con la cuchilla, con la piedra, porque al principio lo cortaban con una piedra filuda porque no habían cuchillos. Con una piedra machacaban ahí, ¿sí? Imagínese usted, para poder ser parte del pueblo de Dios, pueblo de Israel, la nación, pertenecer realmente a esos escogidos de la ley. Ahora, mis amados, no es necesario esa cirugía, no es necesario esa operación, porque Dios empieza a trabajar desde el corazón en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Entonces dice, estoy lecturando para los que están llegando, hermana Dana, Dios me la bendiga. Estoy lecturando Colosenses capítulo 2, versículo 11. Estoy lecturando Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses, mis amados hermanos, es una carta que Pablo les escribe a la iglesia de Colosas, precisamente porque había mucha oposición de diferentes pensadores de aquella época. Recordemos que los griegos eran supremamente filósofos, y igualmente la herencia que heredó los romanos, y entonces estaban precisamente ellos adoraban muchísimos dioses, y también estaban los judíos que se paseaban por el imperio romano como vulgarmente se dice como perro por su casa, ¿sí? Y ellos estaban tratando de inducir a los colosenses a que siguieran sus filosofías, a que siguieran sus pensamientos. Entonces ahí es donde Pablo empieza a reprender, a reprenderlos, pero el sentido de reprender es enseñar, es guiar, es corregir, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba haciendo Pablo en esta carta de Colosas, a esta carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sí, mira, entonces ya nosotros no tenemos esa circuncisión en la carne, sino que tenemos, mis amados hermanos, la circuncisión en nuestro corazón. Y esa es la circuncisión de Cristo, ¿sí? Por eso Pablo, mis amados hermanos, nos dice, necesitamos estar raizados en Cristo, pero además de estar raizados en Cristo, necesitamos ser sobreedificados en Cristo. Y también, además de ser sobreedificados en Cristo, necesitamos confirmar nuestra fe en las enseñanzas de Cristo.
¿Realmente estoy siguiendo las enseñanzas de Cristo o estoy siguiendo la filosofía de un ser humano que inventó un grupo religioso? Ahí es que eso necesitamos cuestionarlo, porque eso es lo que cuestiona Pablo, ¿sí? Eso es lo que cuestiona Pablo. Otros grupos religiosos que estaban tratando de desviar a los colosenses de la fe en Cristo Jesús. Y ahí entonces sigue diciendo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mira, dice aquí: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, aquí está hablando Pablo de que nosotros entonces somos muertos al pecado, mis amados hermanos, precisamente cuando nosotros hacemos esa profesión de fe públicamente, de que nosotros entonces, mis amados hermanos, decimos en nuestro corazón, decimos: yo quiero bautizarme para empezar a caminar con Jesús, ¿sí? Por eso el Señor dice y predicar el evangelio a toda criatura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, el bautismo no es el que nos limpia los pecados, porque ya sabemos que el que murió por nuestros pecados es Cristo. Ya sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Ya sabemos que lo que nos santifica es la sangre de Jesús que fue derramada en su cruz. Ese cuerpo que fue, mis amados hermanos, entregado por nosotros. Ese es el sacrificio que limpia el pecado. Pero el bautismo limpia la conciencia del ser humano. O sea, el ser humano, cuando toma la decisión de bautizarse, mis amados hermanos, es donde el ser humano entonces públicamente declara que ya muere para el pecado, que muere para ese mundo de pecado, ¿sí? Y así como muere para ese mundo de pecado, entonces vive para Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ahí es lo que dice el bautismo. Y por eso el bautismo es un testimonio público, ¿sí? Casi siempre se hace delante de muchas personas, porque el bautismo significa muerte al pecado, resurrección en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, desde ese momento que tomamos la decisión de bautizarnos, vamos a morir al pecado y vamos a vivir para Cristo Jesús. Por eso el bautismo es tan importante en una personita que empieza a conocer el mensaje de Dios, ¿sí? Y que empieza a conocer y acercarse a Jesús y a arraizarse en Jesús y a sobreedificarse en Jesús y a confirmar la fe en Jesús. Tiene que llegar el momento en que la persona voluntariamente tome la decisión de hacerse bautizar o de bautizarse, proclamando el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como dijo Jesús: bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo es algo supremamente importante y es una decisión que la debe tomar cada persona, porque cada persona es la que decide si muere al pecado o sigue en el pecado. De ahí que realmente el bautismo de los niños no es válido, porque los niños no tienen conciencia de pecado, ¿sí? Y el bautismo es para eso, es para morir al pecado. Por eso usted mira niños que los bautizan y luego son alcohólicos, luego son borrachos, luego son ladrones, luego son, ¿sí? Porque ellos nunca realmente han tenido conciencia sobre el pecado. Y a pesar de que los bautizaron cuando estaban pequeñiticos, realmente ellos ni siquiera supieron para qué los bautizaron, porque ni siquiera les preguntaron. De hecho, hay muchos que los bautizaron y ni siquiera podían hablar. Ellos no sabían qué era eso, ¿sí? Recordemos que el mismo Jesús se hizo bautizar cuando tenía 30 años, ¿sí? Y Juan el Bautista, él invitaba a la gente a salir, a arrepentirse y a bautizarse. Y ellos mismos iban, a ellos nadie los llevaba cargados, ¿no? Ellos mismos iban. Entonces, el bautismo, mis amados, el bautismo donde dice Jesús está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vea, se lo leturo, dice así Mateo capítulo 28. Me hace una pregunta allí, ¿dónde dice está el bautismo que dijo Jesús?
Bautismo que dice Jesús está en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así, Mateo capítulo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, que nosotros por el Antiguo Testamento sabemos que el Padre, mis amados hermanos, es el gran yo soy, ¿sí? Los hebreos le llamaban el Señor, ¿sí? El Señor Adonai, Adonai le decían los hebreos. O, mis amados hermanos, también la formación del tetragamatón, que no había consonantes, entonces ya se construye Yahweh en el hebreo, ¿sí? Y ya luego entonces en el español lo construyen como Jehová. Pero ese es el Padre realmente, ¿sí? El Hijo, que sabemos que es Jesús, el Hijo que sabemos que es Jesús, y el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que Jesús dice que va a rogar al Padre para que envíe otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. Y luego dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús, ¿sí? Enseñándoles que guarden, mira, que guarden, o sea, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcamos todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Y aquí Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Mira que aquí se muestra la omnipresencia de Dios. Jesús dice que Él estaría con todos nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí?